Muy buena familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos muy bien. Hoy traigo uno de esos temitas que se habla tanto cuando se menciona KTM, cuando se menciona Pedro Acosta, cuando se menciona Maverick Viñales. Siempre sale la comparación, mucha gente dice, bueno, pero Viñales lo estaba haciendo mejor que Pedro Acosta, ¿no? ¿Qué es lo que podría haber pasado si Viñales no se hubiese lesionado, ¿no? Con ese infortunio tan grande de que fuese algo grave, que cogiese prácticamente toda la temporada y realmente no vaya a estar 100% recuperado, ¿no? Hasta la temporada que viene. Eh, pues claro, ahí sí que no podemos jugar obviamente a la fantasía de estar todo el tiempo con el easy, 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 pero sí que es cierto que podemos mirar algunos números para ver qué es lo que estaban haciendo tanto Pedro como Maverick Viñales antes de la lesión, ¿no? Y eso nos lleva desde Tailandia hasta el Gran Premio de Holanda, hasta Assen. Sí que es cierto que hay que tener aquí dos cosas importantes a tener en cuenta, ¿no? Dos factores bastante importantes, tanto para un piloto como para otro. Uno de ellos, con Pedro Acosta, sería que, bueno, él estuvo sufriendo dolores en su brazo con el síndrome compartimental, algo de lo que se operó, y creo que hasta Le Mans ya no volvió, o sea, no volvió de esa operación. Y creo que esto al final le perjudicó, ¿no? En los primeros grandes premios, algo que él mismo decía, ¿no? Que le estaba molestando mucho, más allá de lo que es en Time Attack en una carrera pues a larga distancia, ¿no? Ahí es donde le estaba notando más diferencias, más molestias. Y por parte de Maverick Viñales, sin duda alguna, hay que decir y hay que poner en valor que era su primera temporada en una KTM. Y hombre, eso creo que hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Que es un año un poco de adaptación de Maverick. Lo que pasa que, bueno, los grandes pilotos normalmente consiguen hacer esa adaptación rápida, sino que se lo digan, por ejemplo, al mismo Pedro Acosta el año pasado con la KTM, ¿no? Lo poco que tardó, creo que la segunda carrera ya estaba haciendo podio, con lo cual bueno, es un factor que creo que hay que tener en cuenta. Sin embargo, creo que no hay que volverse súper locos, ¿no? Ha llegado una KTM, pero bueno, la competitividad creo que aparece, sale, si el nivel está ahí. Si miramos las 10 primeras carreras de Pedro Acosta, tengo aquí una gráfica esta aquí, no sé si ponerla un poco más grande, es que si no me va a tapar la cara. La gráfica que vemos aquí de Pedro Acosta, ¿no? Tailandia, Argentina, Cota, Qatar, Jerez, Le Mans, Silverstone, Aragón, Italia, Assen. Aquí en estos 10 grandes premios, Pedro Acosta consigue 98 puntos, lo cual es increíble porque después lo que quedan son 12 carreras y en las 12 carreras siguientes consigue pues muchísimos, ¿no? Porque al final acaba con más de 300 puntos, o sea, consigue más de 200 puntos. En prácticamente el mismo número de carreras, duplica el número conseguido, ¿no? En la mitad. Lo cual es una locura, una auténtica barbaridad. De media, pues serían obviamente, si son 98 puntos, pues 9,8 puntos de media, los que consigue el señor Pedro Acosta. Lo cual, como digo, hay que tener en cuenta pues que las primeras carreras a partir de Francia es cuando Pedro Acosta ya se opera, ¿no? De ese brazo y a partir de ahí sí que es cierto que empezamos a notar una cierta mejoría en los puntos que consigue Pedro. En Francia ya se notó algo, se quedó cerca del podio, no sé si recordáis que Fermín Aldeguer en esa carrera loca, ¿no? Que se llevó Johan Zarco, le consiguió adelantar al final, ¿no? Toda esa morbosidad que teníamos de, el duelo, el duelo. Pero poco duelo hubo, pues lo que suele pasar normalmente, ¿no? Cuando uno lleva una moto y otro lleva otra, es muy difícil muchas veces, ¿no? Que realmente pueda existir algún tipo de duelo. Si pongo ahora, por ejemplo, aquí, voy a cambiar la imagen. Esto digo, lo puedo editar, pero bueno, lo voy a hacer más como si estuviésemos haciendo un directo, ¿no? De los nuestros, ¿no? Ahí sobre la marcha un poco. Vamos a ver ahora, por ejemplo, lo que hizo Maverick Viñales. Estos son los de Maverick Viñales. Vamos a ver. Que lo ponga por aquí. Y Maverick Viñales, si os fijáis, pues la línea es un poco más baja al comienzo. Sí que es cierto que, como digo, creo que tenemos que tener en cuenta el hecho de
que obviamente pues es un piloto que venía de nuevas a esta estructura. Encima, ¿no? También hay que decir que, hombre, que no se va al equipo de fábrica, se va al Tech 3. Y creo que eso al final del día también hay que valorarlo de alguna forma, en el hecho de que obviamente no es lo mismo, ¿no? Como siempre decimos. ¿Tenían la misma moto? Sí, tienen la misma moto los 4 pilotos de KTM. Pero sí que es cierto que los recursos, el personal humano, todo lo que hay ahí en un equipo de fábrica no es lo mismo que en un equipo privado, ¿no? Y todo el respaldo que tienes detrás, ¿no? O sea, obviamente creo que es de lógica que el equipo de fábrica siempre va a estar un pasito por delante en ese sentido. Con lo cual, creo que tiene mérito. Ahora, lo interesante aquí es mirar la comparación. ¿Por qué hasta Asen? Porque son las únicas carreras en las que pueden coincidir, ¿no? Porque ya Maverick Viñales se lesiona. Sí que es cierto que está en algunas carreras, pero ya creo que ese no era un nivel verdaderamente representativo de Viñales, ¿no? De lo que quedaba de temporada. Aquí la que tengo por aquí es la comparación de los dos. Mira, aquí podéis ver la comparación de los dos, de tanto Viñales como Pedro Acosta. Vemos como a principio de temporada ninguno de los dos que consiga muchos puntos, pero Pedro un poco por encima, tanto en Jerez, que Jerez se hizo un carrerón, como en Francia, Maverick está por delante. En Francia se cae en la sprint Pedro Acosta, recuerdo. En Qatar está por detrás Viñales, y sé que muchos vais a decir, bueno, pero es que Viñales realmente hizo segundo, pero el tema de la presión de neumáticos, bla, 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 bla. Totalmente cierto. Es así, o sea, no puedo decir que no. Pero bueno, así es el deporte, así es el juego, ¿no? O sea, hay que seguir todo el mundo las mismas normas, y si no lo haces, pues te penalizan. Independientemente de eso, yo igualmente he cogido los puntos también de Viñales conseguidos hasta Asen, y eran 69 puntos, que da 6,9 de media. Recordad que era 9,8 de media de Pedro Acosta hasta Asen. Si le cambiamos el resultado de Qatar y le ponemos esa segunda posición, serían 87 puntos y serían 8,7 de media los puntos, con lo cual solo habría un 1,1 puntos de diferencia de media entre Acosta y Maverick Viñales, lo que te quiere decir que hasta Asen realmente estaban verdaderamente igualados. O sea, verdaderamente, es que increíblemente igualados, diría. Súper, súper cerca el uno del otro. Con lo cual, hasta aquí, hasta este punto, podríamos decir que claro, esto es una tendencia que se tuviese que repetir lo que quedaba de año. Y disculpen que beba un poco de agua. Pues sería muy atrevido, ¿no? También decir esto. Sería muy atrevido decir que esto tenga que ser algo que se tenga bueno, que continuar en esta tendencia lo que quedase de temporada. Sobre todo porque creo que Pedro Acosta da un salto tremendo. Y ahora lo vamos a ver con esta imagen. Cómo da un salto. Ahí está. Voy a poner aquí un poco más pequeño. El salto que da Pedro Acosta. Es cierto que en Alemania creo que coge solo dos puntitos Pedro, pero a partir de ahí, y quitando San Marino, que fue una rotura de la cadena, que no fue ni culpa suya, ¿no? Y Japón, que podría ser el único borrón, lo demás son todos resultados muy positivos. ¿Podría haber estado Maverick Viñales a esta altura, a la altura de lo que hizo Pedro Acosta aquí? Pues a ver, claro, aquí podríamos decir varias cosas, ¿no? Porque puestos a fantasear, podríamos decir que sí. La verdad es que no lo sabemos, ¿no? La tendencia de Maverick Viñales, igualmente hasta su lesión en Alemania, era muy positiva, era muy buena, como hemos visto. Por resultados potenciales, porque con el potencial meto ese segundo puesto de Qatar por puntos y demás, era muy similar a lo de Pedro Acosta, pero la cuestión es, para mí una de las grandes diferencias es la regularidad, la constancia. Cuando Pedro Acosta sube ese escalón, ese nivel, ¿no? Cuando Pedro Acosta también, gracias también por el trabajo de Carmelo Morales, el darse cuenta, yo creo que también a partir de mitad de temporada, de que no hay opción de irse de KTM, y KTM es donde se tiene que quedar, pues creo que ahí da un saltito hacia adelante, da un paso hacia adelante. Creo que también, obviamente, espoleado y motivado por ver a un Maverick Viñales, un piloto que llega de nuevas, ¿no? A una fábrica en la que tú eres la punta de lanza y está metiendo presión.
Y como siempre digo, es que Maverick Viñales también es un pilotazo y es un piloto con un nivel y con un talento enorme. Lo que le falla a Maverick precisamente es lo que he mencionado yo atrás. Es la regularidad, la constancia. Y ahí es donde Pedro Acosta en el final de temporada ha sido muy bueno. Quitando el borrón de esas dos carreras, que ya os digo, San Marino estaba para podio y se convirtió en nada porque se rompió la cadena con esa imagen de esa peineta. Bueno, algunos dicen que fue con un dedo señalando. Para mí fue una peineta a la KTM. Si no, y tendría entonces otro pico hacia arriba. Realmente el único borrón ahí sería Japón, el resto estaría todo arriba, con un final espectacular prácticamente sin bajarse del podio. ¿Podría haber hecho eso Maverick? Me cuesta pensarlo. Me cuesta pensarlo sobre todo porque al final Pedro Acosta consigue al final del campeonato una cuarta posición que es igualar el mejor resultado histórico de KTM en un campeonato del mundo de MotoGP. Y claro, mencionar que Viñales podría haber conseguido esto en su primer año. Oye, no digo que no. No digo que no, ¿eh? No vayáis ahora a echaros encima, ni estoy aquí como intentando, guay, que soy fan de Pedro Acosta y quiero... No, me da igual, como siempre digo, porque Pedro Acosta me encanta como piloto, no hay duda, pero yo creo que le encanta a la mayoría de gente como piloto Pedro Acosta. Lo que después haga o diga lo que sea fuera de la pista, me la trae al pairo, absolutamente. Pero como piloto es una auténtica burrada, es un fenómeno el chaval. Y creo que esa constancia es muy difícil de realmente igualar, que lo hubiese igualado Maverick Viñales. Me cuesta mucho pensarlo, sobre todo porque también hay otro dato que me parece muy interesante a favor de Pedro Acosta. Aquí obviamente no entra tanto Viñales, pero sí... y como digo, esto no es para hacer de menos a Viñales, sino ensalzar un poco también lo que ha hecho Pedro Acosta en la segunda mitad de temporada. Y decir que quizás, que creo personalmente, esto al final no deja de ser un vídeo con mi opinión, basándome un poco también en los números y en algunas cosas que estoy diciendo. Creo que Pedro Acosta en las 10 primeras carreras habría tenido más puntos, la verdad, habría tenido más puntos si no hubiese sido por ese síndrome compartimental que creo que le estuvo lastrando un poco. Creo que también en una temporada normal en la que no hubiésemos tenido en KTM todas esas noticias no tan negativas que tuvimos a comienzo de año, la crisis de KTM y demás, unida a una moto que no estaba yendo como le prometían a Pedro. Creo que eso a Pedro le trajo demasiados fantasmas a su cabeza y no le hizo rendir al nivel al que después ha rendido cuando ya se ha despreocupado un poco de todo eso y ha decidido simplemente correr y rendir sabiendo que no le quedaba otra. Con lo cual yo creo que si Pedro, que esto al final también es culpa de Pedro, obviamente, Pedro a nivel deportivo tendría que haber rendido así desde el comienzo porque creo, como ha demostrado, que tenía nivel y tenía potencial para rendir como ha rendido a final de temporada. Con lo cual, creo que Pedro potencialmente podría haber conseguido mucho más puntos. Maverick Viñales quizás no, pero por la sencilla razón, creo también, de que era su primer año con una KTM, año de adaptación, está en el Tech 3, muchas cosas. Vamos a ver cómo es el segundo año de Maverick Viñales. Tengo muchísimas ganas de verlo. Sin embargo, hay algunas cosillas como lo que he dicho, ¿no? Un Pedro Acosta consiguiendo una cuarta posición del Mundial, igualando el mejor resultado de KTM y, además, es el segundo piloto con más pases a la Q2 directa, solo por detrás de Alex Márquez, con una KTM. Lo ha hecho en 20 ocasiones. En 20 ocasiones. Para ir a buscar a la siguiente KTM, es que la siguiente KTM que se ha metido más veces en la Q2 no ha conseguido ni 7 veces hacerlo. O sea, es una locura. Es una locura. Que Pedro Acosta con esta KTM, que para mí puede que incluso esté por detrás, a final ya la parte final de la temporada, de Honda incluso, haya conseguido la cuarta posición del campeonato, haya conseguido 20 veces meterse en la Q2 y que haya sido el segundo que más veces ha metido, también obviamente habría sido el tercero realmente, ¿no? Tercero virtual porque realmente Mark tendría que haber estado ahí, lo que pasa es que claro, como se ha perdido las últimas carreras no ha podido aumentar esos números, ¿no? Pero bueno, los datos son que es segundo, detrás solo de Alex Márquez. La única KTM entre, no sé, los 12, 13 primeros que más veces se han metido en la Q2. La única KTM. Incluso hay más de una Yamaha. O sea, me parece una locura. Me parece una locura. Al punto final en cuanto a opinión de... ¿Realmente han estado tan igualados Maverick Viñales y Pedro Acosta esta temporada?
Lo que han coincidido, sí. Objetivamente han estado muy igualados. Muy, 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 muy igualados. Incluso en alguna parte era preocupante realmente que Maverick Viñales consiguiese algunos resultados tan interesantes, ¿no? Como ese podio que no fue por el tema de las presiones, pero potencialmente estuvo ahí. Y hombre, tanta diferencia no va a haber con la diferencia de presión. No, no estaba ganando medio segundo Maverick Viñales, ni mucho menos. Era preocupante, ¿no? Ver que Maverick Viñales consiguiese estos resultados, ¿no? También en Jerez, estuvo ahí también muy bien. Y que Pedro Acosta, del cual venía de hacer una temporada de rookie espectacular, ¿no? El año anterior en el Gas Gas, Tectra, no estuviese ahí, no estuviese consiguiendo como mínimo lo mismo, ¿no? Como mínimo lo mismo. Vuelvo a decir, objetivamente, por números, si nos quedamos solo con número, con contexto, hombre, si nos quedamos solo con número con contexto, las 10 primeras carreras son mejores de Pedro Acosta que de Viñales en cuanto a puntos. Pero en sensaciones, me parece que súper igualados los dos, muy, muy igualados, lo cual creo que es positivo para el campeonato, lo cual creo que es positivo para nosotros, para que el año que viene podamos tener una lucha interesante entre Maverick y Pedro Acosta. Pero creo que el salto que demuestra Pedro Acosta, ¿no? A partir de Breno, creo realmente que es un salto que no sé, que ahí es donde yo tengo mis dudas y que no podemos saber, pero me gustaría que vosotros en los comentarios dijese, pues ahí es donde tengo mis dudas de si Maverick realmente podría haber estado a esa altura, a la altura de esos números de Pedro, de esos resultados, ¿no? Que fueron increíbles. Porque al final, vuelvo a decir, la clave para mí es la regularidad, la constancia, y ahí es donde con Maverick creo que puede cojear un poco más el asunto. Aunque bueno, vamos a ver también con este trabajo con Jorge Lorenzo y demás si esto puede que cambie algo, que creo que será parte de ello, de ese trabajo, y tengamos a un Maverick distinto en este sentido y lo podamos tener en la pomada todo el tiempo, como creo, viendo cómo ha terminado la temporada, que estará Pedro desde el comienzo, sobre todo porque además creo que todos los pilotos van a querer, bueno, pues dejar buenas sensaciones, ¿no? Pensando sobre todo en lo que viene en el 2027, ¿no? Y que oye, hay que agradar a las fábricas, porque necesitan, ¿no? Aunque con pilotos como Pedro y demás no hace falta porque ya las fábricas los tienen más que visto, pero hay que venderse, hay que venderse. Así que bueno, simplemente quería mostraros esta gráfica, un pequeño vídeo, porque creo que esto nos da para que hagamos aquí un directo aquí de 1 hora y pico, pero tengo muchas ganas de leer vuestros comentarios. Creo que las gráficas son interesantes, creo que el saltito que se ve que mete Pedro Acosta creo que es, pues, parte de la clave. Y vuelvo a decir, San Marino hay que acordarse que el problema con la cadena, si no habría sido otro puntito ahí arriba. Yo creo que la tendencia de la parte de la mitad de temporada de Pedro es increíble. ¿Qué es lo que habría pasado con Maverick Viñales? Pues eso me gustaría saber también en la caja de comentarios, qué es lo que pensáis vosotros. Si pensáis que Maverick podría haber estado a la altura de esta gráfica de Pedro Acosta, sí podría haber estado por encima, que también habrá quien piense que esté por encima. Y si pensáis, algunos como yo, que no habría conseguido estar al nivel de Pedro en la parte final de temporada. ¿Qué es lo que pasará el año que viene? Pues lo veremos, pero sin duda va a ser uno de los duelos más interesantes entre pilotos con mismas motos, que como digo siempre es la única forma real que hay para hacer una comparación entre pilotos, que tengan la misma moto. Si no, es especulación. En fin, familia, espero que os haya gustado este vídeo. Hemos vuelto un poco a las gráficas, ¿no? Que es con lo que también arrancó el canal en su día, con muchas gráficas. Quiero volver a introducirlas poquito a poquito. Este es un pequeño vídeo que espero que, bueno, le deis el amor que le dais siempre a todo el contenido que hacemos en el canal, que le deis like, que le deis al botón del hype, que ayuda muchísimo, y que si no te has suscrito, que te suscribas, que también ayuda mucho. En fin, familia, deseando saber vuestras opiniones. Y nada, nosotros nos vemos, como decían los celtas cortos, en los bares. Chao, familia, chao.